Gloria sea a Dios, el Señor les bendiga en esta tarde o en esta noche ya, si quiere verlo así. Hermanos, le agradecemos a Dios que estamos hoy por su gracia, su favor, su misericordia y estamos saboreando todavía la bendición de nuestra celebración de aniversario, pero ya estamos unos días después de esa celebración. Y aunque le damos la gloria a Dios y seguimos disfrutando, ya tenemos que pensar ahora como un nuevo día y como un nuevo caminar hasta que el Señor permita que se cumpla otro año. Y si usted lo piensa así con una mente renovada y con un deseo de seguir trabajando, le voy a decir que algo bueno va a pasar en su vida, porque entonces va a continuar trabajando para la gloria de Dios y en vez de sentarse a descansar y dejar que crezcan algunas hierbas malas, el Señor le va a permitir que usted siga hacia adelante en su caminar. ¿Sabe que he probado después de 33 años aquí como iglesia? Que precisamente parte de la razón que el Señor me mantiene constantemente cerca de Él no es porque yo sea muy fiel, no es porque yo sea muy capaz, sino porque cada vez he encontrado que logramos algo para el Señor hermoso y luego ya viene un desafío nuevo, alguna situación incluso difícil, alguna batalla, alguna prueba, algún nuevo trabajo y siempre eso sí con disposición. Entonces el Señor se sigue manifestando y en vez de descansarnos o dormirnos, o sea, no hay lugar para dormirnos y eso permite que siempre sigamos adelante. Dele gloria al Señor. Así que ya estamos en un nuevo comienzo para el aniversario 34. Dios nos dé vida, nos dé salud y nosotros disponibilidad para vivir para su gloria. ¿Cuántos decimos amén? Hermanos, el estudio de hoy, ya vamos a entrar a nuestro estudio y voy a entrar de lleno. Ayúdeme a repetir: Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, ahí dice, no vamos a leerlo, dice. Y véame por favor, Él es fuente y origen de la iglesia. Él la defiende, la guía, la protege, la alimenta, la cuida y está en medio de ella. Pero escuche, Él es el único líder universal de la iglesia. Él es jefe, cabeza, obispo universal y sumo sacerdote de la iglesia. Número 2, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Repítalo. Otra vez, por favor. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es decir, es el instrumento que Cristo usará para cumplir su misión y ministerio. Lo que Cristo quiera hacer, lo hará a través de ti, lo hará a través de ti. Lo hará a través de ti, su iglesia, que eres su cuerpo. Número 3, Cristo es. Él murió y resucitó para perdonar y dar vida eterna a su iglesia. Así, salvando a la gente es que forma su iglesia. Entonces, los salvados o los salvos son la iglesia de Cristo. Eso nos hace entender fácilmente que la iglesia está formada por los salvados, es decir, de toda raza, de toda lengua, de toda nación, de todo color, aquellos que han aceptado a Cristo como su único Señor y Salvador son la iglesia de Jesucristo. Es que Efesios 5:23, aquí puede leerlo, dice, ¿cómo dice? Cristo. A ver, léalo por favor. La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Otra vez dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Tan sencillo, pero tan profundo como lo que hemos estado viendo. Es que se recuerda usted
que Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Pero la pregunta es, ¿para qué? O sea, ¿para qué se toma el cuidado y todas las cosas que Él hizo para poder formar su iglesia? Dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Pero para qué? ¿Para qué formó su iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? O sea, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Y la iglesia existe, hermanos, para qué? ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Sí, es para su gloria, pero la manera, digamos, número uno que podemos entender cómo darle esa gloria al Señor es para predicar el evangelio. Y Marcos 16:15 dice, Jesús les dijo, ¿qué? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesús les dijo, Jesús les dijo, Jesús les ordenó. Ahí es una orden, id. Vayan, es una orden, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda persona, prediquen el evangelio, o sea, tú existes como iglesia, tú existes salvado. Es que decimos a veces la iglesia y como que decimos la iglesia es alguien más que yo, no. Tú eres la iglesia porque tú eres salvado, tú eres salvada por Cristo Jesús y la iglesia está formada de la gente salva. Entonces tú eres la iglesia y Cristo te dice a ti que vayas y prediques el evangelio a todo el mundo y que prediques el evangelio a toda persona. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Dice ahí, si me ayuda, el evangelio, las buenas noticias de salvación en Jesús por su muerte y su resurrección. Otra vez el evangelio es por su muerte y resurrección. Eso es el evangelio. Vayan y prediquen el evangelio. Vayan y den las buenas noticias de salvación. El ser humano está perdido y rumbo al infierno desde Adán y Eva, pero vienen las buenas noticias de salvación en Jesús por medio de su muerte y de su resurrección. Dice, vamos a ver Hechos 10:36. Mire, dice, vamos a leerlo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz. Este es Señor de todos, Jesucristo es Señor de todos, pero dice que Dios envió mensaje a los hijos de Israel, dice, anunciando el evangelio de la paz, o sea, anunciando las buenas noticias de salvación, por medio de Jesucristo, así que está claro, el evangelio, las buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo. Hermanos, por esta razón debemos evangelizar. Por esta razón debemos predicar el evangelio. O sea, hay una palabra, escuche, o sea, debemos hacer evangelismo. Diga, debemos evangelizar. Debemos hacer evangelismo. ¿Pero qué es evangelismo? Dice aquí, la predicación verbal del evangelio, llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para su salvación. Otra vez vamos a leerlo. Evangelismo es la predicación verbal del evangelio, llamando al pecador al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para su salvación. Eso es el evangelismo. Debemos hacer evangelismo. Es la predicación, ¿qué? Verbal. La predicación verbal. ¿Qué significa verbal, hermanos? Hablada, con la boca. Escuche, hablada. El evangelismo es la predicación verbal. Aquí no está hablando de tú tienes que predicar con tu testimonio. Sí lo tienes que hacer, pero aquí no está hablando de eso. La iglesia de hoy ha perdido un poder especial porque se ha callado el evangelio, hermanos. Por eso la iglesia es tan sin fruto.
la iglesia de esta generación, hablando universalmente, es sin fruto y sin poder. ¿Sabe por qué? Porque no predica el evangelio. Les contaron una mentira, el diablo le contó una mentira, que no tiene que hablar el evangelio así, que lo tiene que mostrar con su vida, y que entonces si lo muestra con su vida ya no lo tiene que predicar. Mentira satánica para que no se predique el evangelio y para que la iglesia no evangelice y para que la iglesia pierda el poder del Espíritu Santo. ¿Verdad? Bueno, entonces estamos viendo la palabra del Señor. Es la predicación verbal, o sea, verbal. Tengo que hablarla, tengo que predicarla con mi boca, tengo que compartir el evangelio en palabras. Jesucristo, bueno, déjeme avanzar. Y dice que esta predicación con la boca, este evangelio con las palabras, tiene que llamar al pecador, ¿a qué, hermanos? ¿A qué? Al arrepentimiento. Tiene que llamar al pecador al arrepentimiento. Ve, otra mentira satánica dentro de la iglesia. No le digas que es pecadora a la persona. No tienes por qué ofenderla. Porque va a oír cada vez que eres pecador y que mereces el infierno. No se tiene que decir eso. Tienes que decirle que todo está bien, que su vida es aceptada por Dios como la viva. Tienes que decirle que prosperidad y bendición y paz vienen en camino a su vida. Y con eso lo que están haciendo es enviando a muchos miles y miles de personas al infierno. Ahorita vamos a ver por qué. Es un llamado al pecador al arrepentimiento, es decir, tenemos que decirle que debe aceptar su culpa, luego debe de confesar su culpa y pedir perdón a Dios, pero además tiene que apartarse de su pecado. Eso es el verdadero arrepentimiento. Luego dice, tiene que llamar al pecador a la fe en Jesucristo. Tiene que llamar al pecador a la fe ¿en quién? Eso hace falta hoy también, hermanos. Ahora parece que solamente se dice, solamente basta tener fe. Sí, pero ¿fe en quién? ¿Fe en qué? No, es suficiente tener fe. Y luego dicen, fe en Dios, pero ¿en cuál Dios? Pero aquí dice muy claro, es llamar al pecador al arrepentimiento y a confiar en Jesucristo. Debe poner su confianza en Jesucristo. Debe creer en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, lo que ya no se predica en nuestro tiempo tampoco. Ya no se habla de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Se habla de la iglesia, se predica la iglesia, se muestra la iglesia como algo tan maravilloso para que la gente diga, me conviene ir a esa iglesia porque ahí voy a encontrar esto, y de esa manera la gente va a ir, pero no recibe perdón de pecados y vida eterna porque le han vendido un producto llamado iglesia o un producto llamado líder, pastor, apóstol o algo así que sea muy carismático y la gente está ahí muy cómoda y muy feliz, pero no le han dicho que necesita aceptar a Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo para recibir perdón de pecados y vida eterna. Es que este mensaje es ofensivo. Lucas 24:46 dice, aquí lo tenemos, dice, así está escrito, mire, así está escrito y así fue necesario, ¿qué? Y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento. ¿Y qué más? El perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Está clarísimo, hermanos, está clarísimo. Así fue necesario que el Cristo padeciera, muriera y resucitase al tercer día. Y luego que se fuera y se predique el arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. Y luego dice que esto debe de ocurrir en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué es tan importante y necesario que se predique este evangelio en toda nación? ¿Por qué es tan importante, hermanos? Porque la gente necesita ser salva del pecado, de la condenación eterna, del infierno y de Satanás. Eso no se le dice a la gente, porque ese es un mensaje que ofende ahora. Si tú no te arrepientes y recibes a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, vas rumbo al infierno y va a ser eternamente y para siempre. Es que la gente se va a ofender. Pues prefiero que se ofenda y llegue al cielo
a que no se ofenda y vaya al infierno. Y no es que prefiero, es que la palabra de Dios lo dice. No es lo que prefiera el pastor o una denominación. No es lo que la gente quiera oír, a menos que estemos vendidos a la gente. Pero somos siervos de Dios y la iglesia fue creada para predicar el evangelio. Si la iglesia calla el evangelio, no está cumpliendo su misión, no está realizando el propósito para lo cual el Señor la creó. Pero aquí ya lo leímos, no quiero volverlo a repetir, ya lo leímos. Y entonces es tan importante, hermanos, que la gente necesita ser salva, pero también tiene que saber que hay una sola forma de ser salvos. Diga, hay una sola forma de ser salvos. Otra vez, por favor, hay una sola forma de ser salvos. O digámoslo de la mejor manera, hay solo un Salvador. Hay solo un Salvador, hay solo un camino. Entonces veamos el único Salvador. ¿Qué dice ahí? El único Salvador, Jesucristo, único Salvador del mundo. Único, no hay otro, no hay otro. Esto tenemos que hacérselo claro a la gente. Hoy hay mucha confusión y lo triste es que hay mucha confusión dentro de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana, bueno, yo diría llamada cristiana o en proceso de regresar a la palabra de Dios, la iglesia tiene que entender, no hay otro camino. Por eso Cristo murió y resucitó. Si el camino fuera portarse bien, entonces ahí está la ley. Si el camino fuera ser un buen ciudadano, ¿para qué murió Cristo? Si el camino fuera que yo tenga una religión, ¿para qué bajó el Hijo de Dios a encarnarse y a humillarse y luego ir a la cruz? ¿Para qué? Si hubiera otra manera, entonces Dios diría, hagan su esfuerzo, su mejor esfuerzo, y los que lo logren van a poder llegar. Pero la palabra de Dios dice que no hay, nadie puede ser salvo. Todos están bajo condenación, todos están bajo su vida, esclavos al pecado y a la miseria, y por lo tanto se necesitaba de un Salvador. Ahora la Biblia dice, no el predicador, no la denominación, la Biblia dice, o sea, la palabra de Dios que permanece y vive para siempre, dice que no hay otro medio de salvación, porque Jesucristo es el único camino al cielo, el único camino a Dios. Hechos 4:12 dice de la siguiente manera, leámoslo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sencillo. No sé por qué nos cuesta tanto trabajo. Bueno, nos cuesta trabajo porque a veces somos egoístas y orgullosos. Nos cuesta trabajo porque oímos las mentiras de Satanás. Nos cuesta trabajo porque no quisiéramos prestar atención a la palabra del Señor. Pero es tan sencillo. Dice, simplemente, dice, en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otra manera de salvarte. Nada puede salvarte. Nadie más puede salvarte. Simple y sencillamente solo Cristo salva. Bendito sea el Señor. Así que Jesucristo es el único Salvador para todo el mundo. Escuche, para todo el mundo, para todo el mundo. Dice, debajo del sol, quiere decir en el planeta Tierra, es lo que quiere decir, debajo del sol o bajo el cielo quiere decir en todo el planeta Tierra no hay otro Salvador sino solo Cristo Jesús. Por eso las mentiras de algunos predicadores famosos que dicen que si en la India alguna persona es fiel a su religión y tiene una vida más o menos, es un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, entonces puede alcanzar salvación por esa sinceridad con la que vive. Mentira. La palabra de Dios dice que debajo del cielo, o sea en el planeta Tierra, en el mundo, solamente hay un Salvador y su nombre es Jesús. A Él sea la gloria. Por eso este evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Por eso este evangelio tiene que ser predicado a toda persona, porque nadie podrá ser salvo a menos que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, iglesia de Cristo, no perdamos
la misión. Iglesia de Cristo, no dejemos que el diablo nos detenga. No dejemos que el diablo nos desanime. No dejemos que el diablo nos desvíe del propósito de nuestra existencia como iglesia. Existimos para predicar el evangelio. Existimos para predicar el evangelio. La iglesia tiene que levantarse nuevamente a predicar el evangelio, como dice en el libro de los Hechos. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar el nombre de Jesucristo. Así que, Iglesia Maranata, después de haber cumplido 33 años, yo te invito a que volvamos a predicar el evangelio con pasión, con entrega, porque es la única manera que la gente conozca el verdadero y único camino de salvación, que es Cristo Jesús. Y porque para eso existimos. Así que no nos desviemos y no nos preocupemos. Yo veo en unas iglesias que hacen esto y que hacen aquello, y a lo mejor en nuestra iglesia falta eso. No, ¿sabes qué falta? Que la iglesia se ponga a predicar el evangelio en todas las maneras posibles, y que esa sea como una prioridad en su vida. Cuando la iglesia predica el evangelio, entonces cosas hermosas pasan, hermanos. ¿Sí o no? Ya lo vivimos. Tú estás aquí por el resultado del evangelismo. Tú mismo lo viviste y lo predicaste y lo proclamaste, y viste cuánta gente fue salva. Cuánta gente va rumbo al cielo gracias a este trabajo de evangelismo en este lugar. Entonces lo que tenemos que hacer es no pensar yo le llamaría como una mentira también del enemigo. No pensar, yo ya prediqué tanto, o yo ya trabajé tanto. Más bien pensemos como el Señor fue capaz de entregarse hasta lo sumo, y entregó su vida misma por nosotros. Ahora déjeme terminar con esto. Hermano y hermana, preocúpate primeramente por tus familiares. Preocúpate primeramente por tus familiares. Tu pareja, si eres casada, tus hijos, papá y mamá, tus padres, muchacho y muchacha, preocúpate por tus padres, porque si no son salvos van rumbo al infierno. Punto. No hay otra. Así que preocúpate por tus hermanos, preocúpate por tus hermanos. Necesitas pensar en tus hermanos y en tus hermanas creyente en Jesucristo. No te conformes con que vayan a la iglesia. Ya hemos oído y hablado una y otra vez no basta que la gente venga. Tiene que recibir a Cristo en el corazón. Así que, papá, no te conformes. Bueno, está yendo, no te conformes. Investígalo, habla con Él en amor y trata de ver, pídele al Señor, etcétera. Pero tienes que entender, mi hijo y mi hija son salvos, tienen a Cristo en el corazón. No, mi hija va a la iglesia, no, mi hijo va a unas reuniones juveniles. No. Eso es bueno y maravilloso. Tiene una oportunidad, pero no, tú, papá y mamá, tienes que ver, mi hijo y mi hija tienen a Cristo. Si mi hijo partiera de este mundo, en el momento que sea, Dios los guarde por muchos años, pero si ocurriera, irían a la presencia de Dios, tengo la seguridad. Luego, mire, vamos a ver la Biblia, Romanos 9, 1 al 3. Ayúdeme a leer, ya lo tenemos aquí, léalo con ganas. Dice 9, 1 al 3, dice: ¿verdad digo en Cristo que no miento? Y mi conciencia me da testimonio, ¿en quién? En el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Por qué? ¿Por amor a quién? A mis hermanos, los que son mis parientes, ¿qué? Según la carne. El apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo da testimonio, hermanos, que traigo una pasión, un sentir en mi corazón por mis hermanos en la carne, que el Señor los libre, que el Señor los salve, que el Señor los convierta, que el Señor los toque. Iglesia de Cristo, empecemos preocupándonos por nuestros familiares, empieza procurando por tus parientes. Ahora que estamos en un nuevo comienzo, empezaremos a predicar el evangelio nuevamente, y yo te invito en el nombre de Cristo,
empieza ahí para decir, tengo que empezar en mi casa, tengo que asegurarme quiénes ya tienen a Cristo, y si no, quiero ver que ellos lo tengan para después brincarme hacia otro lugar. Pero vamos a ver Romanos 10:1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo, ¿sí está aquí? A ver, vamos, quiero oír que lo leen. Dice, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración al Dios de Israel ¿para qué oraba el apóstol Pablo? Para que el Señor le dé de comer, para que el Señor le consiga un carro nuevo, para que el Señor le consiga una casa maravillosa. No que no la necesitara, él tuvo que comer y vivir y lo que sea. Pero dice, mire, ya acá había expresado, yo entiendo, lo entendía bien. Claro, hermanos, él había ido hasta el tercer cielo, es decir, había contemplado el lugar maravilloso donde mora el Señor. Y le habían sido dadas y oído cosas maravillosas que no le fueron permitidas escribir, pero que habremos de ver y contemplar. Él sabía entonces, de verdad existe el cielo, de verdad existe Dios, de verdad, entonces por lo tanto, de verdad existe el infierno. Y dice, el dolor de mi corazón, la preocupación de mi alma es por mis parientes en la carne. Y ahora aquí en el 10 dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Sálvalo, Señor, sálvalo, Señor. Así que, ¿qué puedes hacer? ¿O qué podemos hacer? Pero déjame decirte lo directo. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Número 1, creo lo tenemos aquí. Lea conmigo. Número 1. Ora por poder. Número 1, lo primero que vas a hacer en esta nueva etapa de evangelismo es ora por poder. Ora por poder. Dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ora por poder. ¿Y sabes por qué se requiere poder? Porque tú necesitas traer el poder del Espíritu Santo para que cuando hables esa palabra sea en el poder del Espíritu Santo. Y se requiere poder porque ya lo vimos, hermanos, después de 33 años ya lo vimos. No basta que una persona venga al culto, no basta que una persona venga a las actividades de la iglesia. Si el Señor no le taladra el corazón y el alma y le convierte, pudiera venir toda su vida y de todas maneras estar lejos del Señor. Por eso es necesario que no nos durmamos como, bueno, están viniendo, no, asegúrate. Y 2, ahí, bueno, era el primer punto ahí, ora por poder. Señor, lléname con poder del Espíritu Santo, para que cuando yo abra mi boca, para cuando yo comparta el evangelio, no sea yo, sino que el Espíritu Santo me dirija, pero además tenga poder y autoridad, para que cuando llegue la palabra y le esté diciendo a la persona, necesitas recibir a Cristo, el poder del Espíritu Santo trabaje y la persona empiece abrir su corazón. Nada va a pasar, hermanos. No importa si es el pastor, si es el evangelista, no importa quién sea, si no es el Espíritu Santo que toque la mente y el corazón de la persona no va a recibir a Cristo. Por eso necesitamos orar por poder del Espíritu Santo. Número 2. No, los veo desanimados. Número 2. Bueno, no desanimados, es que después de todo el aniversario, ahí 4 días trabajando arduamente, miércoles, luego fue viernes, sábado y domingo, más las cosas entre en medio. Entonces, número 2 decía que escoge 3 personas. Ahorita mismo o cuando vayas a tu casa, no lo dejes para mañana porque ese es, bueno, luego lo pienso, ya se nos fue. Escoge 3 personas. Tú vas a decir, soy papá, a ver, yo como que veo que mi hija o mi hijo, oh Señor, voy a empezar a orar por él. Yo como que veo que mi papá, voy a orar por mi papá. Así, escoge tu familiar, escoge 2 familiares, escoge 2 familiares. Y luego escoge 2 familiares y una persona que no sea familiar. O sea, alguien de afuera, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo. Escoge, haz tu lista, ponle nombre, porque después de que le pongas nombre, vas a orar por salvación para ellos. Vas a orar por salvación. ¿Qué dice el 3?
Ora por salvación por esas personas. Yo oré, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Por favor, Padre, lléname. Y luego voy a orar por 3 nombres. Ahí voy a poner 3 nombres. Voy a escoger 3 nombres y después voy a empezar a orar todos los días. Y cuanto más sea posible, mejor. Voy a ir manejando, Padre, te ruego por cualquier nombre. Te ruego por Héctor, Señor, en el nombre de Jesús, sálvalo. Y me volví a bajar al trabajo. En el nombre de Jesús te pido por Héctor, sálvalo, Señor. Y voy a estar orando constantemente. Ora por ellos. Mi oración al Dios es por salvación. Es por salvación. Tenemos que orar que Dios salve a las personas, esas 3 personas que están en nuestra lista. Espíritu Santo, tócales. Espíritu Santo, ilumina su mente. Espíritu Santo, dales una nueva vida. Dales una nueva vida. Si tú eres salvo y tú tienes nueva vida en Cristo Jesús, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Sabes lo que significa que un día el Espíritu Santo me iluminó la mente y fue como que entendí lo que ya se supone que había entendido, pero ese día lo entendí y tocó mi corazón y dije, Señor, me rindo a ti, te entrego mi vida. Y ese día Cristo vino a mi corazón y me dio una vida nueva. Soy una nueva persona. Ahora camino para la gloria de Él y quiero crecer y ser más como Jesús. No somos perfectos, ningún cristiano es perfecto, pero lo que ocurre primero es que hay una nueva vida. ¿Tienes esa nueva vida tú? ¿Tienes esa nueva vida tú? Pregúntale a tu hijo, a tu hija. Pregúntale, si tú te mueres, ¿a dónde te vas? Al cielo. ¿Por qué? Que te dé la respuesta y vas a saber si ha entendido el evangelio. Y luego, si lo entiendes, entonces quieres vivir para su gloria. Pero estamos, ora por salvación, ora por salvación. Señor, tócales y dales vida nueva. Número 4, predícales el evangelio. Predícales el evangelio. Háblales personalmente. Yo sé que tú ya sabes hablar el evangelio. Ahora, si hay una persona y tú dices, me da como un poquito, no sé, como de pena o algo así, regálale un folleto, especialmente un folleto que traiga el evangelio bien explicado claramente. Y después de que lo lea, platica con esa persona. Me permite regalarle bueno, como se supone que va a ser alguien muy cercano, puede ser un amigo. Oye, permíteme regalarte este folleto. Prométeme que lo vas a leer. Sí, no, pero de verdad prométemelo por nuestra amistad. Promete que lo vas a leer. Y después regreso. Oye, ¿ya lo leíste? Sí, ¿y qué te pareció? ¿Y qué piensas? Y ahí empezamos el diálogo evangelístico. Otra cosa, hermanos, hoy por hoy tenemos tantas maneras de hacerlo que si no lo hacemos seremos culpables de la condenación de mucha gente, porque ahora podemos compartir videos con mensajes evangelísticos. Así que ya hay muchas herramientas, aún para el que dice yo no sé hablar, pues le mando el folleto, le mando un video, y entonces a través del video que escuche. Y yo mientras estoy orando, Padre, yo como que no puedo todavía hablar, pero Señor, yo no puedo hablar con ellos, pero contigo día y noche, tócalo, sálvalo, bendice este video, se lo mando. Cuando llega el Espíritu Santo lo toca y algo ocurre. Bendito sea el Señor. Y luego invítalo a los cultos. Así que permítame dejar aquí este breve estudio, porque solamente se trata de que la iglesia existe para predicar el evangelio. Pero para que no quede nomás como, qué bonita palabra, sino en práctica, hoy mismo, tome esas 3 personas y empiece a orar, como lo vamos a hacer ahorita. Póngase de pie. Gloria sea a Dios. Padre, en el nombre de Cristo venimos delante de ti en esta hora en oración, rogando que cualquier inmundicia de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, sea borrada, limpiada con la preciosa y poderosa sangre de Cristo. Porque queremos que nuestra oración tenga, Señor, esa respuesta, que llegue a ti primeramente por el nombre de Cristo y que traigas, Señor, una respuesta maravillosa. En este momento, Señor, no queremos pedir por otra cosa, sino que la iglesia de Cristo cumpla el ministerio para lo cual tú la has
creado. Señor, por favor, ese ministerio es predicar el evangelio. ¿Para qué existe la iglesia? Para predicar el evangelio. Señor, en este mismo momento te ruego, lléname con el Espíritu Santo, dame poder del Espíritu Santo, dale a la iglesia Maranata poder del Espíritu Santo. Nuevamente manifiéstate, Espíritu Santo, y da poder para que prediquemos el evangelio con valor, con confianza, con mucho amor, pero con mucho valor. Da poder, llena de poder, Espíritu Santo, para que prediquemos el evangelio. Y Señor, te rogamos que nos ayudes ahorita mismo, si puedes poner en nuestra mente, en nuestro corazón, en tu santa voluntad, esas tres personas por las que estaré orando en este tiempo y por las que estaré llevándoles el evangelio y buscándoles, porque en este fin de año quiero que me uses para predicar el evangelio y mucho más. Quiero que me uses para ganar una persona para Cristo. Quiero que me uses para ganar una persona para Cristo. Pon en mi mente y en mi corazón esas tres personas, Señor, en este mismo momento. Y Padre, empezamos a rogar por esas personas, empezamos a rogar que las toques. Señor, aparta todo obstáculo de Satanás, aparta toda mentira, todo lo que les está amarrando y lo que no les deja ver espiritualmente. Señor, tócales con el Espíritu Santo y prepara sus corazones desde ahorita, para que cuando el evangelio les sea predicado, Señor, sean tocados por tu Espíritu. Te rogamos, Señor, salva a las personas por las que te estamos rogando. Salva, Señor, y permite, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, permite que tu voluntad sea manifestada. Por favor, Padre, por favor, en el nombre glorioso de Jesucristo, usa mi vida, Señor. Permite así pues que les hablemos el evangelio cara a cara, persona a persona. Podemos invitarle a nuestro hogar, podemos ir a su hogar, podemos darle un folleto, podemos enviarle un video, podemos invitarle al templo, pero que estemos hablándoles el evangelio. Y haz tu obra, Espíritu Santo. Tú viniste para dar testimonio de Cristo como Señor y Salvador. Haz tu obra, haz tu ministerio, que muchos reciban a Cristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. Y vuelve a usarnos, a la iglesia Maranata, vuelve a usarnos en la predicación del evangelio, y vuelve a usarnos para que muchas más personas conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador y reciban la vida eterna en Cristo. Úsanos, muévete, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia dice, vamos a cantarle al Señor.